Buenos días, me llamo Juan Carlos Pérez y soy el presidente de la Asociación Nacional ANE y el presidente del partido País Pueblo Unido contra los políticas corruptos y sus cómplices. Que ya tenemos todas las fases realizadas y solo está pendiente de terminar y registrar por el Ministerio del Interior. Nos lo han devuelto hasta 5 veces y no quieren aprobarlo. Esto es cosa de Pedro Sánchez y Fernando Grande Marlaska. No lo sé si han aprobado todo el resto de partidos, que se han aprobado varios partidos en España. No sé qué miedo le tienen a este partido que no quieren aprobarlo. Bueno, vamos a explicar al pueblo la grave mentira, engaño y estafa de esta reforma laboral a 37 horas y media a la semana y manteniendo el mismo salario al mes. A efectos reales, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana y manteniendo el mismo salario al mes, y que tienen que pagar el coste todos los consumidores, los mismos trabajadores con el dinero de sus salarios cuando vayan a comprar, los pensionistas con el dinero de sus pensiones cuando vayan a comprar, y todos los españoles nativos y nuestros hijos, nietos, jóvenes, familias y emprendedores con su dinero cuando vayan a comprar. Porque no han dicho cómo se va a pagar esta reforma, ¿eh? Lo único que han dicho, 4 o 20 mentiras que han dicho entre Yolanda Díez y los sindicatos, porque han recibido millones en subvenciones. Pero bueno, ahora vamos a explicarle al pueblo para que no lo engañen, ¿eh? Encima de todo, robarle ese dinero en subvenciones y otro dinero, pues para que no sigan robándonos el dinero del salario todos los meses para pagar el capricho de esta reforma, que el único fin que tiene es que engañar a los trabajadores y a los ciudadanos para que se crean que Yolanda Díez y Pedro Sánchez defienden sus intereses porque le han bajado 2 horas y media de trabajo a la semana y le mantienen el mismo salario que ellos no pagan, que lo pagan los empresarios, autónomos y profesionales. Pero que es un engaño, es una estafa, porque al final tienen que volver a pagarlo los trabajadores y los ciudadanos, ¿eh? Pero ellos quieren hacer esta reforma para que el pueblo le siga votando, porque dice, mira qué buenos son, nos han bajado 2 horas y media a la semana, pero no le dicen cómo y quién va a pagar esta reforma. Bueno, pero eso lo vamos a explicar hoy para que no sigan engañando y robando y estafando al pueblo de los españoles. Bueno, el 98% de los emprendedores, empresarios pequeños, medianos y grandes, los autónomos y profesionales liberales trabajan a pérdida o con unos márgenes de venta muy bajos, por culpa, en origen, de la subida abusiva y grave de los impuestos, inflación grave, desequilibrada todos los días y meses, por culpa del gobierno de Pedro Sánchez, de los gobiernos de Pedro Sánchez PSOE y de la ministra de Trabajo, Yolanda Díez. Por lo tanto, con el apoyo también que tienen de Podemos, ¿eh? Por lo tanto, los emprendedores, como están gravemente perjudicados por todo este gobierno y todas sus políticas, y más de 100 veces que ha subido los impuestos, pues no van a asumir las pérdidas que provoca esta reforma. Bueno, por lo tanto, los emprendedores no van a repercutir esta subida del coste y gasto de la mano de obra de la producción sobre los precios de las ventas de sus productos, bienes y servicios, si no quieren seguir endeudándose gravemente, arruinándose y quedándose con deudas en la Seguridad Social, agencia tributaria, enviar a cobrar a los trabajadores al FOGASA, porque esto es lo mismo, arruinar el sector, pues como ellos son expertos arruinando sectores, ¿eh? Esto es lo que a ellos les encanta, arruinar sectores y arruinar el país. Bueno, seguimos. Deudas que se quedarán también si no aplican esta reforma sobre el coste de esta reforma sobre los precios de sus productos que venden, pues se arruinarán, igual que lo han hecho miles de empresarios y lo siguen haciendo todos los días. Bueno, trabajadores que por culpa de cerrar tendrán que ir al FOGASA, deudas con los bancos, cajas y el resto de acreedores, proveedores, subcontratas, administraciones públicas, persecución y acoso de cobradores, demandas, embargos de viviendas y bienes mercantiles, juicios, tribunales, abogados, procuradores, peritos, etcétera, 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 quedándose con deudas de por vida, como ha pasado ya y pasa a más de 1 millón de empresas, de emprendedores, empresarios autónomos y profesionales liberales que han tenido que cerrar o cesar su actividad o abrir otra empresa para intentar recuperarse y pagar durante los años que está gobernando Pedro Sánchez, Podemos y Sumar. Solo unos 200.000 emprendedores generan beneficios. 300.000 que han cerrado totalmente sus empresas, negocios y actividades de los autónomos y profesionales liberales, arruinados para muchos años o de por vida, por culpa de Pedro Sánchez, sus políticas, sus más de 100 subidas de impuestos, deudas públicas que estamos pagando los intereses todos los meses. Bueno, seguimos. Y más de 2 millones de emprendedores que están trabajando, pero endeudándose, arruinándose gravemente o trabajando vendiendo a pérdida, por culpa de cientos de políticas de grave destrucción de Pedro Sánchez PSOE y sus socios, los gobiernos Podemos y Sumar, de la ministra de Trabajo, Yolanda Díez, y sus cómplices, partidos y diputados en el Congreso y Senado, Comisión y Parlamento de la Unión Europea. Por lo tanto, no van
asumir los emprendedores las pérdidas económicas que provoca la reforma de 37 horas a la semana y manteniendo el mismo salario. Subirán los precios de todos los productos, bienes y servicios en toda España en el 2025 en la actualidad, todos los días y meses si aprueban esta reforma. Por culpa de esta reforma laboral a 37,5 horas a la semana y manteniendo el mismo salario como sucede a primero de cada año. Cada año, pues saben ustedes que suben los precios de todos los productos, bienes y servicios porque sube un falso IPC, ¿vale? Que luego se lo llevan todo en impuestos, que es para afinar, para que el gobierno y otros gobiernos de toda España pues sigan robando, porque los ciudadanos desde el año 2007 con más gravedad las subidas del IPC no son para ellos, sino son para el gobierno, para que sigan robando y malgastando para poder seguir robando el dinero del pueblo. Bueno, el falso IPC que suben los precios todos los años, ¿vale? Pero esta vez multiplicándolo, claro, esto va a provocar que suban más de un 10% los precios. Si se llegara a aprobar esta reforma laboral a 37,5 horas, pagaremos aproximadamente más de un 10% de todo lo que compremos durante el mes, durante años. Por el lujo que ahora no nos podemos permitir de esta reforma, por culpa de Pedro Sánchez PSOE y sus socios en los gobiernos Podemos y Sumar y la ministra Yolanda Díaz, porque no generan beneficios. Esta reforma nada más que se puede pagar si el gobierno genera beneficios. Como no genera beneficios, no se puede pagar. Como no se puede pagar, le tocaría pagarlo a los ciudadanos, ¿vale? Por lo tanto, lo que hay que hacer es reclamar para que no se apruebe. Porque los ciudadanos estamos gravemente arruinados y ya, pues cuando vamos a comprar, pues ya no podemos ni comprar muchos alimentos que benefician y tenemos que comprar otros alimentos que perjudican la salud. O que no, bueno, perjudican entre comillas, pero que no podemos comprar los alimentos, ni fruta, ni pescado, ni carne, muchas cosas que para mantener una alimentación sana y no tener enfermedades. Tenemos que comprar pues, muchos alimentos que son gravemente perjudiciales y provocan que tengamos más enfermedades. Bueno, en consecuencia, provocan todos los meses deudas privadas de más de 2.000 euros por cada uno de todos los españoles. Entonces, las deudas, como no generan beneficios, encima lo que provocan son en deudas públicas y en consecuencia privadas, porque hay que pagarlo con dinero privado de cada uno de los españoles, más de 2.000 euros todos los meses, a cada uno de los españoles, según denuncian todos los datos públicos y los cálculos de interés a 300 años como mínimo y en el mejor de los casos. Ahora vamos a valorar lo que le cuesta a cada emprendedor, empresario autónomo, profesionales liberales de media nacional, porque no tenemos más datos para poder valorarlo correctamente. Pero esta cifra es bastante aproximada, además la hemos calculado por debajo del coste real, para que vean ustedes qué cuesta el capricho de la reforma laboral, que la tenemos que pagar los españoles porque los políticos no la van a pagar y los sectores productivos tampoco, porque están gravemente arruinados y endeudados, ¿vale? Bueno, valoración de todos los costes y gastos según convenio, dividiendo la parte proporcional por hora trabajada en producción a pagar la reforma laboral de 37,5 horas manteniendo el mismo salario. Esto es lo que vale, pues hay que dividirlo por cada hora de producción. Costes del salario bruto, líquidos e impuestos y otros gastos al mes indirectos. Costes y gastos de análisis y estadísticas del coste por hora, parte proporcional de todos los pagos y gastos obligatorios del salario por convenios y regularizaciones anuales. Esto es lo que tienen que pagar las empresas, que como no lo van a asumir, van a repercutir ese gasto en los productos que venden, que son los que nosotros tenemos que comprar todas las semanas, todos los días, semanas y meses en el supermercado, tiendas y el resto de centros. Bueno, coste por hora y IRPF al mes que se le paga a la agencia tributaria cada 3 meses. Coste por hora, cuota de seguridad social, empresa, donde se incluye la parte del pago a la seguridad social, que es para la pensión, cuota de la parte de la seguridad social del trabajador al mes, un porcentaje para la sanidad pública y subvención pública de medicamentos, un porcentaje de bajas laborales mutuas, un porcentaje de bajas laborales por enfermedad, un porcentaje al mes del Fondo de Garantía Salarial, coste por hora de vacaciones, coste por hora de paga extra, coste por hora de pagas de beneficio en algunos convenios, coste por hora, desplazamientos, dietas, complementos, coste por hora, días efectivos, etcétera. Otros costes y gastos indirectos, coste por hora, primas de producción, horas extras, calidad y aumento del IRPF. Por esas horas extras, pues hay que pagar más IRPF y más seguridad social, ¿vale? Pues entonces eso hay que incluirlo y luego dividirlo entre el año y dividirlo por las horas del año. Bueno, más o menos esto es la cantidad. Venga, vamos a seguir. Coste por hora, parte proporcional al mes y horas de los costes del salario de bajas por enfermedad o accidente que paga la empresa. Ya sabéis que la empresa paga una parte, la seguridad social paga otra parte, la mutua paga otra parte, hay unos porcentajes ahí que no porque sea por accidente
Dice, no, lo paga toda la mutua, lo paga toda la seguridad social. No, luego la seguridad social no la paga, el IRPF tampoco lo paga, paga el salario, luego hay unos días que paga la empresa. Bueno, pues eso es lo que paga la empresa, la parte de las empresas, pues es lo que tienen que tener en cuenta para calcular el precio por hora que cuesta la reforma laboral, que no la pueden pagar, que hay que repercutirlo sobre los productos de venta que tienen los empresarios autónomos y profesionales. Bueno, tenemos, ¿por dónde vamos? Por aquí, ¿no? Usted empresa que paga su sociedad y IRPF durante el mes y el coste por hora de la parte de la empresa que paga la seguridad social e IRPF durante los días de baja por enfermedad o accidente que paga la empresa. Coste por hora, parte proporcional al mes del gasto en revisiones médicas, cursos, ropa, equipamiento, al mes y por hora. Coste por hora, parte proporcional al mes del gasto de días libres al año por convenio. Coste por hora, parte proporcional al mes y hora del gasto de maternidad o paternidad. Coste por hora, parte proporcional al mes y hora de la producción del gasto en representantes sindicales. Coste por hora, parte proporcional de los costes de asesoría laboral y fiscal al mes y hora que pertenece a cada trabajador. Coste por hora, parte proporcional al mes y hora de mano de obra del gasto de contabilidad interna, gestión nómina y programas informáticos, otros documentos y gestión de pagos. Esto es del personaje de la oficina que se dedica al departamento laboral, ya puede ser una persona o una hora al mes, pues hay que tenerlo en cuenta, pues también hay que pagarlo, porque esas personas también se les paga y también cobran. Coste por hora de la parte proporcional al mes y hora del gasto por no asistir al puesto de trabajo sin justificación y justificado. Coste por hora, parte proporcional al mes en seguros de responsabilidad civil y de convenio. Coste por hora, parte proporcional al mes y hora de los gastos financieros en los bancos y cajas para poder pagar las nóminas primero de mes. Esto es que los bancos hay que negociar con ellos, pues con pólizas, con préstamos, para que el dinero esté a primero de mes cuando van, porque a veces no hay dinero, las empresas no tienen dinero para poder pagar las nóminas a primero de mes. Entonces se hacen unas operaciones financieras, que son pólizas de crédito, líneas de descuento y demás, para poder pagar el día 1, el día 2 las nóminas, porque los cobros pues no están, porque hay impagados, y sobre todo ahora en estos tiempos hay impagados, hay morosidad, hay retrasos en pago, hay de todo tipo de problemas en las empresas que no pueden atender y llegar al primero de mes y pagar las nóminas. Por eso se hacen hay los gastos adicionales financieros para poder pagar. Bueno, seguimos. Coste por hora, parte proporcional al mes aproximada de liquidación y finiquito y pendiente de pagar al trabajador. Esta es, hay que calcular la liquidación y el finiquito de cada trabajador, que hay pendiente de pagarlo y dividirlo por meses, por horas, por años, para calcular esta cifra. Coste por hora, inspecciones de trabajo, que las inspecciones también hay que pagarlas. Solamente ya de personal en cada inspección, pues se te va la tira. Bueno, coste por hora, inspecciones de seguridad, pues cuando no se ponen las normas de seguridad porque el trabajador o el gerente no han cumplido con las medidas de seguridad. Coste por hora de encargados y coordinadores para que puedan trabajar y producir correctamente los trabajadores. Coste por hora, parte proporcional para buscar el comercial, pues claro, hay que buscar trabajo para que produzcan los trabajadores. Aquí el trabajo no hay una morera que ahí coge y cae de empleo permanente. No, las empresas tienen unos comerciales o unas tareas de horas comerciales que hay que pagarlas. Que esto no es tan sencillo como se pinta. Vale, inspecciones, trabajador gerente que han cumplido, vale, sí. Coste por hora, parte proporcional aproximada de liquidación y finiquito, sí, coste por hora, inspecciones de trabajo, coste por hora, inspecciones de seguridad, vale. Coste por hora de encargados, coordinadores para que puedan trabajar y producir correctamente los trabajadores, coste por hora, parte proporcional para buscar trabajo de producción para los trabajadores, coste por hora, parte proporcional de impuestos fiscales de empresa que pertenece al departamento laboral, coste por hora, parte proporcional de gerencia, horas que pertenecen al departamento laboral para que puedan tener empleo los trabajadores, coste total por hora según convenio y costes y gastos internos de empresas y emprendedores. Para que hemos sacado un coste por hora aproximado de 30 euros la hora, que es mucho más, esto está por debajo, en algunos casos de empresas hasta 7-8 euros por debajo por hora. Pero bueno, hemos sacado 30 euros para que vean que no nos pasamos, de media a nivel nacional, ¿vale? Vale, por hora y que está muy por debajo del coste real de los emprendedores, empresarios, autónomos, profesionales liberales e instituciones públicas. Coste por hora de la reforma de 37,5 horas a la semana y manteniendo el mismo salario a final de mes. Que la ministra Yolanda Díaz Sumar quiere aprobar a la fuerza, comprando a los sindicatos con millones de euros en subvenciones de dinero público, en consecuencia privado robado al pueblo de los españoles, según denuncian los datos públicos
porque para que le apoyen los sindicatos, pues la ministra pues, se ha dedicado a dar subvenciones de dinero del pueblo, que sacan préstamos para luego, a nombre del pueblo, para poder compensar ese dinero, y de los emprendedores, para que la ministra pues, pueda comprar sindicatos y entonces puedan apoyarla en su reforma, que es para que la gente se crea que ha hecho un bien, pero ahora se van a dar cuenta ustedes del bien dónde está. Sin sumar el coste por hora. Sin sumar, bueno, estos son costes adicionales que en la hora que hemos, en ese precio de 30 euros, ni está sumado los vehículos, los mantenimientos, los seguros, el centro de trabajo, si es fijo o cambia cada día, o el trabajador tiene que desplazarse en coche a diario para realizar sus trabajos mandados por la empresa, un coche que lleve coche de empresa, sin sumar el coste por hora, oficinas, bajos comerciales, la parte proporcional de las fábricas, naves. Si tú tienes una fábrica ahí de X metros, pues esa fábrica se divide el gasto por cada uno de los trabajadores, porque tiene que producir tanto dinero, que es lo que vale a final de mes el alquiler o la amortización, ¿vale? Para poder tener disponible esa empresa para poder trabajar los trabajadores. Vale, no se pueden ajustar más los datos públicos y privados referentes a los costes de las horas de media a nivel nacional, por culpa de muchas corruptas federaciones, asociaciones, fundaciones, empresas públicas politizadas y corruptas por toda España, por culpa de que los gobiernos políticos y sus cómplices corruptos roban, manipulan, censuran y falsifican la información de todo tipo y datos económicos, costes, análisis y estadísticas de los sectores productivos y los sectores públicos de toda España, para poder engañar, estafar, embaucar, endeudar a los emprendedores, empresarios, autónomos y profesionales liberales y al pueblo, por culpa, con más gravedad, de Pedro Sánchez Preso y sus socios en los gobiernos, Podemos y Sumar, y sus cómplices principal en toda España, el Partido Popular y sus cómplices, presidentes del gobierno, partidos, diputados, consejeros, concejales y alcaldes de toda España. Por lo tanto, vamos a calcular lo que vale la reforma. Hemos calculado la hora, el coste por hora, ahora vamos a calcular la reforma. Tanto estudio de coste aproximado, del coste económico, de la bajada, de la reforma laboral, 37,5 horas a la semana y manteniendo el mismo salario. Coste principal, coste per cápita a todos los españoles nativos y a nuestros hijos, nietos, familiares y a los trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas y emprendedores, empresarios, autónomos, profesionales liberales de todos los sectores productivos de España. Por lo tanto, 40 horas a la semana por 0,80 igual 0,80, 32 horas a la semana de media en toda España según datos públicos, que es lo que se trabaja a la semana. 21 millones 765, 400 millones por 0,80, pues igual nos dan 17 millones, 412, 320 millones de jornada, 40 horas en toda España. Es la misma cantidad, para que vean ustedes, porque estos son más o menos las cifras que el gobierno publica de gente que hay trabajando, pero no dice que están trabajando 17 horas, que el equivalente son 17 millones, más luego todos los descuentos que vimos anteriormente en los vídeos anteriores en pensiones y en inmigrantes, que los que están trabajando realmente y produciendo son 15.600.000. Los datos los tienen en la web ANE, ¿vale? Ahí tienen que estudiarlo y bueno, simplemente con verlo lo podrán comprobar. Bueno, vamos a seguir. 21.765.400 partido 40 horas por 32, pues nos da 17.412.320 jornadas a 40 horas a la semana en toda España, de media. 21.765.400 por 32, pues nos da 696.492.800 horas a la semana cotizadas en la Seguridad Social en toda España, de media. 17.412.320 por 40, pues nos da la misma cantidad. Este es lo que hay ahora mismo en el mercado y esto es el equivalente, para que no nos engañen, porque dicen que hay 21 millones, pero realmente con estos cálculos son 17 millones, que a efectos reales, cuando quitamos todo lo que hemos visto vimos anteriormente en otros vídeos, son 15.600.000 los que están realmente produciendo en España. Y bueno, y si seguimos quitando de otras líneas de producción que no producen, que el gasto público de empresas chiringuitos y demás, pues todavía es menos. Pero bueno, dejándolo así, son 15.600.000. Lo pueden comprobar en deuda inmigrantes, en el vídeo 1 creo que es donde estaba eso. Y si no, lo anterior. Sí, en ese era donde estaba. Vale, vamos a seguir, si no, esto no terminamos. Y los vídeos se hacen muy largos y luego la gente no quiere verlos. A mí es más fácil coger y decir 17 millones y esto es lo que nos cuesta. Pero luego la gente o los programas de las redes sociales no lo envían, porque a mí me parece que lo ven 4 personas. No sé. Bueno, sí, lo parece, pero que no, la gente. Esto tenía que, esto es de gran interés del pueblo, tenían que verlo muchísima gente más. Bueno. Vale, 17.412.320 por 40, nos da una cantidad de 696.498 horas a la semana, cotizada a la Seguridad Social en toda España. Bueno, pues 365 días al año, dividido entre 7 días a la semana, igual 52 semanas,
estos datos es para calcular lo que vale el capricho de la reforma laboral, que es lo que estamos calculando. 365 días al año, 507 días a la semana, igual 52 semanas al año, por 2 horas y media a la semana de la reforma, nos da una cantidad de 130 horas al año, dividido entre 12 meses al año, igual 10,83 horas al mes, que pertenecen a la reducción de la jornada laboral, 37 horas y media a la semana. Vale, pues vamos, 10,83 horas al mes por un trabajador, por 17.412.320 millones de trabajadores a jornada de 40 horas de población activa en toda España. Igual, 188.575.426 millones de horas que pertenecen a la reducción de la jornada laboral a 37 horas a la semana y manteniendo el mismo salario al mes. Pues 188.755.426 millones de horas por 30 euros, que es el precio que hemos visto anterior por hora, de media que le cuesta a cada emprendedor, coste total de media del trabajador, calculando por el precio por debajo del coste real que tienen que pagar las empresas autónomas, profesionales liberales y la administración pública. En la actualidad, en 2025, igual 5.657 millones de euros, 262.780 millones de euros al mes, coste de la reforma política 300 a 37,5 horas, 5.657 millones 262.780 dividido entre la población de todos los españoles. Tendríamos que pagar de esta reforma 143,22 euros al mes, ¿vale? Esto es lo que nos cuesta la reforma, porque los empresarios autónomos y profesionales no la van a pagar y la van a repercutir en los precios de los productos, bienes y servicios que venden, que nosotros luego todos los meses, durante el mes, todos los días tenemos que comprar. En subidas de precio todos los productos, bienes y servicios que compramos durante todos los días y mes, ¿vale? El problema es que aquí no se ha dicho de esta reforma quién la va a pagar. Nos dicen que la va a pagar el pueblo, para que luego la gente engañada pues le sigan votando, porque si piensan que han defendido sus intereses, cuando es mentira. Bueno, 5.657.262.780 millones de coste al mes de la reforma de 37,5 dividido 20 millones de población activa, que son la población activa, que son los que trabajan y producen, porque los niños, pensionistas, jóvenes y parados no producen, ¿vale? Solo gastan, ¿vale? En ayudas públicas, subvenciones y demás. Entonces, como estos son los que realmente producen efectos contables, pues tendrían que pagar 282,86 euros al mes aproximado en subidas de precios en todos los productos, bienes y servicios que compremos durante todos los días y el mes, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos, vale, 5.657.262.880 millones de euros coste al mes de la reforma de 37,5 dividido entre 21.765.400 millones de horas, ¿vale? Millones de horas trabajadas, partido 30 horas de media a la semana, cotizadas a la seguridad social en toda España, 696.498 horas, pues 5.657.262.780 dividido entre 696.492.800 horas, igual 8,12 euros, coste aproximado, coste aproximado por hora trabajada y cotizada a la seguridad social por culpa de la reforma laboral a 37,5 horas a la semana, manteniendo el mismo salario al mes. Vale, y estos son las cifras que sale de la cantidad al año, ¿vale? Que tendríamos que pagar, pues, unos esto es dividiéndolo por población, dividiéndolo entre todos los españoles, pues esta reforma nos costaría a cada uno de los españoles, a los 39 millones y medio de españoles nativos, 1.718,66. Y si lo dividimos entre la población activa de 20 millones, que son los que trabajan y producen, pues tendrían que pagar de esta reforma al año 3.394,34, porque tienen que pagar todos los costes, todos los costes. De esas 2 horas y media, todos los costes, todo lo que vale esa hora. Vale. Ninguna de estas dos opciones de pago y coste pues son rentables, ¿vale? Y es rentable y viable para los españoles, ¿vale? Entonces, pues lo denegaría. La única manera, una de las opciones sería rentable, es bajar los impuestos de IRPF. No me entretengo, porque es que si no el vídeo se hace muy largo y luego no lo emite. Vale, la única opción que sería rentable para los trabajadores y para todos los españoles nativos y los gobiernos de Pedro, es si los gobiernos de Pedro Sánchez PSOE y sus socios Podemos y Sumar y Yolanda Díaz, con su buena gestión política,
hubiesen generado beneficios públicos por valor de 67.887.153.360 millones de euros y los destinaran en el año 2025 a pagar la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana y manteniendo el mismo salario. Y es la única manera de que a todos los españoles nativos y a nuestros hijos no tengamos que pagar el coste de esta reducción de jornada laboral todos los meses y teniendo en cuenta que el gobierno todos los años tendría que generar beneficios públicos por sus méritos de gestión y honradez para pagar la reducción de la jornada laboral. Caso que es totalmente imposible con este sistema político corrupto y ladrón de sus cómplices corruptos que provocan más de 64.100 millones de euros al mes en pérdidas y deudas improductivas, externas, más intereses y todo tipo de gastos y penalizaciones financieras hasta pagar las deudas de más de 300 años, todos los meses. Y con muchísimas más gravedades del año 2018 a 2025 en la actualidad, según todos los datos macroeconómicos públicos de toda España, honrados y sin manipular y falsificar por los políticos corruptos, ladrones criminales y sus cómplices. Vale. Esta reforma de 37 horas a la semana y manteniendo el mismo salario la quieren aprobar para que los trabajadores y ciudadanos engañados les voten en las siguientes elecciones porque no saben que les han mentido, engañado, estafado Pedro Sánchez Preso y sus socios en los gobiernos Podemos y Sumar y Yolanda Díaz, porque no explican las desventajas, pérdidas, problemas graves que provoca esta reforma de 37,5 horas a la semana y manteniendo el mismo salario, y tampoco lo explican ninguna de las leyes que aprueban. Por eso cada mes y pues, estamos más arruinados y endeudados porque aprueban políticas, todo tipo de políticas y leyes que perjudican al pueblo y benefician a los partidos corruptos y a los políticos corruptos en vez de esas políticas beneficiar al pueblo. Bueno, el pueblo, si aprueban esta ley de 37,5 horas a la semana y manteniendo el mismo salario, mintiendo, engañando, estafando y robando gravemente al pueblo, en nuestra defensa reclamaremos inmediatamente un referéndum decisivo realizado por el pueblo para anular esta ley, porque somos los dueños, soberanos, únicos accionistas y máxima autoridad de toda España, y los dueños del dinero público y privado del pueblo de toda España, y no somos los esclavos de Pedro Sánchez y sus socios en los gobiernos Podemos y Sumar, Yolanda Díaz, y de los sindicatos UGT y comisiones obreras corruptos, ladrones y criminales. ¿Vale? El resto de la información y detalles de este documento de estudio están en la web ANE, donde hay el archivo que pone reforma de 37,5 horas. Bueno, muchas gracias por atenderme y escucharme.